Gracias a todos los que habéis hecho posible que se haga el Congreso, a la gente que ha contribuido a ello, y esperamos que esto tenga continuidad en el futuro y que podamos tener más ediciones. Bueno, mi ponencia se llama La constructora Benéfica Belén y sus conjuntos de viviendas autoconstruidas para obreros en Madrid. Con las ponencias que han tenido lugar esta mañana, yo creo que ha habido algunas que se han versado sobre la ciudad de Madrid, y por poner un poco en contexto la actuación de Benéfica Belén, pues comentar que en la década de los 50 la situación de los suburbios, como bien ha explicado el profesor Sambricio, en la ciudad de Madrid era prácticamente insostenible. A las penurias reconstructivas de la posguerra se unía una presión de un éxodo rural tremendo, y ni la Administración ni todavía una incipiente iniciativa privada podían hacer del todo frente al problema. En este marco se moverán con especial habilidad las entidades benéfico-constructoras, que asumirán con naturalidad y eficacia esas condiciones de escasez del momento, ¿no? Son entidades vinculadas por su propia naturaleza a la Iglesia, que serán aceptadas como muy confiables por parte de los vecinos que van a recibir las viviendas y también del régimen, con lo cual tienen una situación que les favorece bastante. Benéfica Belén nace al amparo de la Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén en su ida a Egipto, y a la hora de construir las viviendas tendrán especial importancia Gaspar Blain Zarazaga, que será el presidente de Benéfica Belén, y Luis Laorga Gutiérrez. Gaspar Blain, el que podéis ver en esa imagen con algunos de sus compañeros de promoción, ahí salen, no son sus compañeros de promoción, pero aparecen personajes como Gutiérrez Soto, Manuel Sánchez Arcas. Ahí tenéis todos los nombres de los que aparecen en la fotografía. Y Gaspar Blain conocía muy bien la administración. Fue arquitecto municipal primero en La Línea y luego en Ceuta, me parece, y funcionario del ayuntamiento desde 1933 y hombre de confianza de Pedro Vitagor. Todas estas circunstancias le convertían en un personaje muy valioso a la hora de buscar suelos en la ciudad de Madrid. Ejercía como presidente de la constructora, y los fines de semana en su casa de la calle Donel tenía el estudio en la puerta de al lado, y aquello se convertía en un rosario de operarios y obreros que hacían las gestiones referentes a las construcciones de sus viviendas. Tanto Blain como Laorga son personajes de profundísimas convicciones religiosas y con un compromiso social también realmente admirable. Luis Laorga Gutiérrez, ahí está con la foto, es así de sus compañeros de promoción. Ahí le podéis ver, por ejemplo, en la parte de abajo está Sáenz de Oiza, con el que primero ganan el Premio Nacional de Arquitectura en el año 46, recién salidos de la carrera, en la reconstrucción de la Plaza del Azoguejo de Segovia, y luego llevarán a cabo la construcción de la Basílica de la Merced aquí en Madrid, y sobre todo Aránzazu, su proyecto más renombrado juntos y el último, porque no prosigue esa colaboración. Laorga tiene una prolífica carrera como arquitecto, tiene más de 700 proyectos realizados, y bueno, luego tendrá una colaboración muy fructífera con López Zanón, donde hacen muchísimas escuelas, hacen universidades laborales, y bueno, él también en solitario, muchos conventos, muchos colegios, muchas viviendas, y también es muy destacado por su, como he dicho, compromiso social, y tenía mucha amistad con el padre Llanos, trabajaba mucho en Entrevías, en el Pozo del Tío Raimundo, y llevará a cabo este experimento de la Benéfica Belén,
con la que construirá más de 400 viviendas en la ciudad de Madrid. Son proyectos de difícil... Tienen poca documentación. En el Ministerio de la Vivienda he encontrado algunas cosas, pero hay poco documento porque los proyectos eran realmente escuetos. ¿Cómo funcionaba Benéfica Belén? Básicamente, seguramente por la labor de Gaspar Blain, conseguían terrenos en condiciones muy favorables, aportaban de forma altruista a los arquitectos la asistencia técnica y llevaban todas las labores de intermediación entre los futuros vecinos y los distintos organismos. Conseguían subvenciones, conseguían ayudas y luego las iban gestionando con los vecinos. Por su parte, los beneficiarios, normalmente obreros y trabajadores. En las dos primeras que os voy a contar son obreros de la construcción, en la última de Usera son trabajadores de diversos sectores. Lo que hacían era comprometerse a devolver a plazos las ayudas obtenidas por Benéfica Belén y luego participar activamente como mano de obra en la construcción de sus viviendas. Muchas de estas viviendas son conocidas en Madrid como las viviendas domingueras porque los vecinos, con un permiso del obispado, porque por aquel entonces no se podía trabajar los domingos, sí que iban todos los domingos a trabajar en sus casas, con la asistencia técnica de Luis Laorga. De esta forma, en estas tres colonias construyen aproximadamente un poquito más de 400 viviendas. Ahora vamos a ver un poco cómo es cada agrupación. Y tienen algunas normas pues realmente singulares en el tema de la autoconstrucción. Por ejemplo, es curioso que trabajaran todos sin saber cuál iba a ser su vivienda final. Trabajaban todos en todas las viviendas y al final se repartían las viviendas. Es más, hablando con algunos, esto empezó hace muchos años a estudiarse, ya los pobrecillos ya casi no queda ninguno, pero hablando con alguno de los autoconstructores sí nos comentaban que en el momento que se repartieron la cosa cambió. Eran situaciones muy extremas y cada uno ya se dedicaba un poco a la suya y era diferente. También es verdad que hizo daño, en algunas de estas se produjo y en otras no, lo que en los poblados sí se llevó a cabo, que fue la famosa redención en metálico, que lo que hacían algunos vecinos era pagar a unos obreros para que fueran a trabajar en su lugar y también pervirtió un poco el proceso que en origen estaba bastante claro. Aquí tenéis un plano de las tres actuaciones más grandes que hizo Benéfica Belén. Abajo, bueno, si vamos por orden, la colonia Sambara se sitúa en la confluencia de las calles Arturo Soria y Alcalá. Es un conjunto de viviendas, quizá el tipológicamente más rico. Tiene viviendas en esquina, tiene viviendas sobre todo en hilera y luego algunos bloques en altura. Benéfica Belén son todo... ya veremos ahora el prototipo porque se repiten casi miméticamente en las tres. Son viviendas todas en hilera y la colonia Usera, que es casi una secuela de la colonia Moscardó, le pasará lo mismo. Ahí tenéis una imagen de la colonia Sambara en un vuelo en helicóptero del año 55. Y bueno, ahí se puede ver un poquito el conjunto que esta calle de aquí abajo, con esto puedo... ¿Dónde le tengo que dar? Aquí. Esa calle de ahí abajo es Arturo Soria y la calle Alcalá viene por aquí. En este caso veréis que para generar la trama de organización de las viviendas lo que se ha seguido es las alineaciones que ya venían marcadas por las dos vías principales y básicamente hay algún bloque en altura en esta parte de aquí atrás, y en estas de aquí, pero la gran mayoría son viviendas de 2 plantas que se autoconstruirán. En esta imagen de los catastrones, o así se denominan así, están en el geoportal del Ayuntamiento de Madrid, que son planimetría de los años 40 y 50 que se elaboraba a mano y los funcionarios municipales iban corrigiendo. Ya se puede ver que aparece digamos que la organización de la... Aunque hay unos bloques que todavía están sin construir, aparece la organización de la colonia. Los nombres de las colonias además tienen también las calles tienen nombres religiosos, la calle Misterios, aquí hay una calle que se llama Benéfica Belén. Y aquí podéis ver una imagen del año 57 de un vuelo
donde bueno, se ve la situación también de suburbio de la colonia. Esta de aquí abajo es el barrio de la Concepción, que hablaba antes María Arana, el primero. Queda un espacio de campo sin edificar y arriba está Arturo Soria y en este lado de aquí lo que por entonces se llamaba la carretera de Francia, que es la calle Alcalá. Benéfica Belén se sitúa en lo que se llamaba el Cerro de las Vacas en San Blas. Esto sí que, aquí la situación es completamente distinta. Abajo estaría García Noblejas. Esta foto es más antigua, es del 60, y aquí ya se ha empezado a desarrollar el poblado satélite de San Blas. Pero si vemos los catastrones, realmente se ejecutó en la nada. Ahí se acababa la ciudad de Madrid, no había... De hecho, aquí abajo pone poblado satélite de San Blas en construcción, no hay nada. Y si os fijáis en un detalle de nuestras viviendas, casas para obreros en construcción, pero viene poco dato más. Si vemos la foto aérea, se puede ver también esta condición, ¿no? de la calle. Esta es la prolongación de Arturo Soria, García Noblejas. Esta parte de aquí abajo ya era todo campo. De ahí para arriba sí que se está ejecutando el poblado satélite de San Blas, y luego las viviendas de Benéfica Belén simplemente se acaba Madrid. En este caso entiendo que la forma de la parcela era así de extraña y tuvieron que adaptarse a esas condiciones, pero realmente marcaron ellos casi las alineaciones. En el caso de la vivienda de la colonia de Usera, ahí ya os decía que es como una secuela de la colonia Moscardó, que es del año 33, me parece. Ahí se ve cómo cogen la alineación que venía de los bloques de la calle Gómez sin Azcárate y ahí meten las otras vivienditas. Sí, ya acabo rápido. Aquí las calles también tienen nombre religioso: Nochebuena, Jerusalén. Ahí veis los catastrones, que todavía no estaba desarrollado, y en cambio en el vuelo del 57 sí que aparecen las colonias de viviendas. Curiosamente, si vemos las documentaciones del proyecto, ya os digo que son súper escuetas. Normalmente tienen 3 planos. El plano de situación, que lo van faseando para coger las mayores ayudas, y cada plano va sobre el plano de situación anterior, dibujan el siguiente, ¿no? Ahí lo podéis ver, que en el mismo plano, con un rotulador, marcan la manzana de la que se trata y lo trabajan. Este es el prototipo, vivienda de 2 plantas, autoconstruida. Hay algunos documentos de Fonseca del Ministerio de la Vivienda que hablaba que era la vivienda más eficaz para construir la de 2 plantas. Me imagino que se adaptan a eso. Son viviendas muy parecidas, no llegan a 45 metros, 3,5 metros de crujía, una escalera en el medio y un patio siempre en la parte posterior. Tienen esa pinta. Estos son documentos, bueno, de las ayudas que recibían. Algunas son viviendas protegidas, otras son subvencionadas. Varía un poco el concepto de la ayuda. Aquí hay los contratos que firmaban los autoconstructores, pues con esas cosas de la época. Por ejemplo, la cláusula 11, en el caso de muerte del beneficiario podrán seguir viviendo en el inmueble la viuda siempre y cuando no se case con otro señor, pues esas cosas que pasaban por aquel entonces. Y esto que veis aquí son recibos que nos proporcionaron los autoconstructores de los pagos que iban haciendo a Benéfica Belén durante los años hasta que acababan de pagar la vivienda, ¿no? Estas 3 colonias, 2 de ellas en el año 95, en la revisión del Plan General, el Ayuntamiento decide protegerlas, y aquí veis un APE para Benéfica Belén, otro APE para la colonia San Vara, y sí que están identificados los tipos, incluso las posibles ampliaciones. La realidad es esta, que se ha elaborado partiendo de información del Geoportal. Todo lo que veis en colores rosas y granates son ampliaciones ilegales en los patios de las viviendas. San Vara todavía se mantiene un poquito. Benéfica Belén no queda prácticamente aire en ninguno de los patios posteriores. Curiosamente tiene protección, pero bueno, me imagino que cuando ha llegado la protección ya estaban tan alteradas como están. Son viviendas pequeñísimas, y mientras han vivido los vecinos originales se han conservado, pero se han conservado más o menos, pero luego pues se han alterado mucho. Aquí veis la de Usera, por ejemplo. Los dos alineaciones grandes tenían un patio más grande, y entonces admitían unas construcciones auxiliares que ya preveía
la Orga, pero en los bloques pequeñitos el patio es muy pequeño y prácticamente no queda aire. Yo creo que no cumple ninguna condición de salubridad. En cualquier caso, más allá de el valor arquitectónico de las construcciones, yo creo que estas viviendas van indisolublemente ligadas a la experiencia que supuso su construcción y a la aventura que llevaron a cabo esos vecinos para tener su vivienda. Por eso me gustaría rematar, dura 1 minuto y medio, con un pequeño extracto de un reportaje que realizamos. Bueno, conocí a un periodista y hizo un reportaje en Telemadrid le conté la historia de las viviendas, le pareció muy interesante y, como en Bienvenido Mr. Marshall, todos los vecinos enloquecieron y veréis que aportaron mucha documentación. Mucho de lo que tengo aquí, todas las imágenes que he mostrado vienen de ese momento y bueno, pues a ver si lo puedo poner. Uy, no sé si sale. El primero era albañil, luego el segundo era un sastre. El tercero, que era Antonio, electricista. Antonio, nada, era el mejor amigo de mi marido, así. Y nosotros veníamos a las 7:30 y estábamos trabajando hasta que se iba la luz. Nos dieron primeramente un permiso del obispado. Vino el sacerdote de allá abajo, de Amor Hermoso, a bendecir los terrenos, desde ahí para abajo. Y teníamos precisamente encima de mi puerta un letrero de madera pintada de blanco y con letras negras ponía: estos obreros trabajan en la construcción de sus viviendas con permiso del obispado. En aquella época, cuando vinimos, nos parecía... Era un palacio. Y cuando le avisaron, menudo salto dábamos. Para mí ha sido y es lo mejor que he podido tener en toda mi vida. Además que a mí me sacan de aquí y que no sé. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor te llama a Todos han ido. siempre recordar. Fui la ilusión de tu vida